Y entonces desde ese punto de vista sí es como mejor el tema de empezar operando a largo plazo, o al menos a mediano plazo, por el hecho de, es que son varios beneficios. En La negra principio, siempre ha tenido en carro, principio el hecho siempre. de no tener que ser una entrada tan precisa. Es que una entrada tan precisa te exige mucho esfuerzo, pero mucho, mucho, y mucho entendimiento del mercado, de lo que es fractalidad, de qué está haciendo el precio en micro para alinearlo con lo macro y que eso se preste para poder sacar un buen beneficio, ¿cierto? Entonces, eso en principio. Y segundo, la gestión. La gestión es mucho más sencilla hacerla en movimientos que obviamente van a ser más lentos, como puede ser un gráfico de 1 hora o de 30 minutos, pues ya un poco más abajo, pero sí, digamos que eso sería un poco más fácil de gestionar. Y en cuanto a las Y no, pruebas de es que, sangre, ¿cómo? sí, es que lo que yo veía que hablaban hace 8 días, bueno, es que usted para tener, como explica por decir Golden, un stop de uno y medio, dos huevones, eso, la precisión es impresionante para poder que usted no un retroceso, cualquier medio movimiento ahí lo saque. Entonces, esa ventaja de CFD es grandísima, huevón. Usted puede darle mayor amplitud a ese stop, lo salva a uno de muchísimas cosas. ¿Cuántas veces no se le va a uno, marica, por un retroceso y uno pudiendo tener razón, pudiendo haber analizado bien el mercado? Es que eso es lo que realmente duele. Muchas veces uno haciendo un buen análisis, pero la entrada te mata, porque tenés un Sí, stop muy pequeño. Entonces, el hecho es que no permitimos que el análisis se refleje en el gráfico. Pues si vos hiciste un buen análisis, te tomaste todo el trabajo de pensarlo, de, de descubrir cómo es que están trabajando los profesionales ahí, pero entraste y en un movimiento de sacudida eso, pequeñito de ya, 2 ticks se sacaron, ya, pues uno ya. queda como que ya perdí mi tiro del día. Y Y uno queda no, aburrido el resto del día cuando ya lo ves para arriba o para abajo como usted lo haya eso, entonces, pensado. entonces lo que venden muchas academias es el hecho de que te dicen que vas a ganar $1.000 invirtiendo 60 y no, pues eso es una mentira. En principio es una mentira. Si vos no tenés ningún tipo de experiencia, es muy difícil que lo hagas, pero muy difícil. Porque es que, y yo no digo que no se pueda, hay personas que lo hacen y que lo han hecho y que de entrada van a lograrlo, pero que sea como la constante o que sea lo normal, no, imposible, imposible. Es que personas que tengan un rendimiento de que 20 30 40 50% mensual, ¿no? Eso es muy difícil de lograr. Usted puede tener un mes así, o dos, Pero pero mensualmente es lo mismo, ¿no? Eso no se lo cree nadie, pues. no, no hay forma. No, y lo que yo le decía, por decir en mi caso, yo veo que mucha gente está así, mucha gente, pues usted iniciando en esto, marica, no puede renunciar de primeras a dedicarse a eso, ¿no? Usted tiene que hacer un recorrido en ambas cosas, pues ir trabajando, e ir estudiando, e ir operando. Y muchas academias como que no tienen en cuenta la situación que es por la que pasamos la mayoría. Pues usted de primeras no voy a renunciar, no me voy a dedicar al trading, o de primeras mucha gente no tenemos el capital de ir a empezar ya sin tener que trabajar y dedicarse 100% a eso. Entonces, como explicar ese tipo de cosas, weón, es muy valioso porque la información no la hay. A usted la mayoría de cosas que hay en internet, la mayoría de academias no se lo venden así. Y No, que es la verdad la situación de mucha gente. es que realmente todas las academias buscan siempre, en principio, es que venderte un curso o que les Curso, pagues una hasta la... membresía para que vos puedas entrar a recorrer un camino que ellos mismos saben que no lo vas a lograr, o al menos no es lo normal, que la gente lo logre. Entonces, con lo que Pero nosotros ya, estamos si usted ya lo haciendo, compró, ya, sí, yo se lo compré, pues pues ya, ya que la vamos a hacer. enganchan de primera y ya. Sí. Entonces, lo que estamos haciendo en el tema del contenido que estamos generando, uno de los primeros capítulos o de los primeros temas que se tratan en ese contenido es precisamente eso, la gestión. Y es una clase que es un choque brutal de entrada, porque tenemos que Sí, quitarle a la gente de la cabeza eso,
que no vayan a entrar pensando que entonces el trading, vos renuncias a tu trabajo y ya con un cursito que te puedes leer en un mes o menos, si te dedicas bastante, ya puedes entonces a los 15 días estar facturando 1.000, 2.000, 3.000 dólares mensuales. Así no es. Sí, no, y el problema es que así lo venden, huevón. Que usted se pone a dar la publicidad como la enfocan, así. Y eso es lo que llama, pues a la final eso es lo que vende, huevón, porque la gente que no sabe, usted dice, uff, marica, yo 2.000 dólares después de irme de trabajar y ganarme 2.000 dólares en semanales o cosas, pues eso llama la atención de cualquiera. Claro, Y no, así es que enganchan a la gente. es que uno ganarse 1.000, 2.000 dólares, pues al menos para la gente que trabaja, es el sueldo, pues si te lo puedes ganar desde tu Marica. casa, trabajando un par de horas, que es lo que te dicen. Y eso es una total Ajá. mentira. O sea, vos no vas haciendo trading para ganarte ese capital de entrada, sin ningún tipo de experiencia, no es muy difícil. Tienes que tener un capital Y luego inicial. después salen a decir que es que el trading no sirve, que es que eso es una estafa, que eso no sé qué, porque mucha gente se cree el cuento de las academias Yes. y van y Y ya, renuncian, dejan todo y después salen a decir que es que el trading no sirve. bueno, No, ya que te usted, pues de dicen que ya que está tu en la plata. estrategia, te dicen que no hiciste las cosas como la academia te lo dijo, por lo menos Oliver. Oliver Vélez es uno de ellos, que las personas que no les va bien y comienzan a perder las pruebas y eso, porque él prácticamente termina haciendo eso, como pruebas de fondeo, y él dice que él los patrocina, pero termina siendo prácticamente unas pruebas de fondeo y si no pasan, dice no practicaste bien la estrategia y prácticamente te terminas amenazando si hablas mal de él. Qué horror. Exactamente, y ese es uno de los tantos que hay en redes sociales. O sea, yo no conozco muy bien el hecho o la formación de él, pero sí sé que no es normal que una persona opere como opere él, porque yo sí lo he visto operar, que operan velas de 2 minutos y que nada más en la apertura ya esté ganándose 50.000 dólares. Pues usted puede tener una cuenta gigantesca, pero que eso lo replique todos los días, no, eso sí no se lo creo, pues. Es imposible que una persona haga eso. Además de que si vos le vendés eso a la gente va a entrar pensando que no, que ya el Va a trading hacer lo es muy mismo. fácil. Y lo otro es que eso le pega muy duro a la gente, por lo que decía Aleja, que si vos ves que en el primer mes no te sacaste los 2.000 dólares, entonces ya tiras toda la basura y te decepcionas. Si renunciaste al trabajo por meterte a eso, entonces quedas más embalado que un berraco. Y así no son las cosas. O sea, vos lo Claro, porque primero. usted empieza muy ilusionado, no, pues puta, me va a ganar todo eso. Y ya después cuando empieza a ver la realidad de lo que es, y ya cuando usted dice, marica, me gasté en promedio 1.200, 1.300 y 1.500 que valga un curso, ya usted, marica, queda sorprendido ya. Y por eso ahí es que la gente empieza a hablar mal o empieza Ujú. a meditar el trade. Entonces, lo primero es decirle a la gente que eso no es plata fácil. Eso no es plata fácil. Nada más Ah, alejado de la realidad. Que te da libertad, sí, claro, total. Desde el primer minuto que vos, si quieres dejar un trabajo y tienes el suficiente capital para aguantar ese periodo de aprendizaje hasta que logres ser rentable, si tienes el suficiente capital, desde que renuncies, tenés la libertad. Eso no te lo va a negar nadie. Pero es libertad a qué costo mental. O sea, la presión que se siente de vos no tener el ingreso fijo mensual y estar ahí consumiendo, trabajando una cuenta que probablemente te esté dando pérdidas porque vas a tener meses perdedores, eso es fijo, y vos necesitando pagar tus cuentas, comer, todo, vivir. O sea, si la presión mental que se siente con ese tipo de cosas es brutal y no todo el mundo está capacitado mentalmente para hacerlo. Entonces, hay historias que te dicen, no, yo empecé en el trading con X cantidad, a las 2 semanas ya había doblado la cuenta y nunca he quemado ninguna cuenta, me he ido así y siempre he sido rentable. Y puede que sí, y no digo que no, porque es que hay gente que tiene sí. ese control emocional tan desarrollado que lo puede hacer, pero no es el común de las personas. Y pues yo lo digo por experiencia que pues yo no he quemado cuentas, pero tampoco he doblado el valor de mi cuenta en 15 días o 6 meses o un año, no, eso no lo he hecho tampoco.
Entonces ahí hay que tener en cuenta o más bien conocerse uno mismo, de cómo es que uno es de fuerte mentalmente para afrontar ese tipo de situaciones. De pensar, o sea, más que todo ver la perspectiva de las cosas. Si vos estás empezando en el trading y no tienes ningún tipo de experiencia, pues al menos lee, informate, gestión de capital, que es lo más importante, no la parte técnica, que es a lo que todo el mundo se va, o a la parte de la operativa. Entonces todo el mundo dice, no, es que este mes me fue mal, voy a ver qué hice mal en el tema de las posiciones que tomé. Entonces la gente dice, no, es que aquí apreté muy rápido el stop, aquí no dejé correr la posición, aquí entré mal, y mentiras que, o sea, usted para qué va a revisar eso si una mera posición es una basura, eso no es nada ante el universo de posiciones que usted va a poder tomar en su vida. Y Ujú. pregúntese, ¿cómo gestionó usted? ¿Gestionó de acuerdo a su plan? ¿O no tiene plan de gestión? Ah, es que ya eso es otro cuento. Bueno, ahí usted que ya vio la experiencia en carne propia, que sabe que es renunciar y dedicarse a eso, ¿cómo es, cómo debería ser desde su experiencia pues el proceso o el paso a paso, ¿sí me entiende? ¿Qué debería hacer uno Sí. primero? ¿Qué debía? Pues, ¿cómo debería ser ese proceso? Pues vea, yo realmente, pues yo cuando renuncié, yo no renuncié directamente para dedicarme pues de lleno al trading. Yo trabajaba pues, otros muchachos, yo trabajaba con Juanjo en TCC y yo renuncié para irme a otra empresa donde me daba la oportunidad de tener un poco más de tiempo. Eh, Me refiero pues a que estaba mejor distribuido porque era un trabajo en turnos y el turno contrario pues al que yo estaba trabajando lo usaba para operar. Entonces desde ese punto de vista digamos que mentalmente me sirvió porque tenía pues como esa motivación de que ya iba a tener más disponibilidad de tiempo para operar. Pero después cuando me metí de lleno en esto, que vino lo de la pandemia, pues me tocó salirme de la otra empresa y todo, eh, yo me metí de lleno al trading y empecé a conocer la cuestión de los CFDs. Y yo dije, si yo hubiera conocido más a profundidad cómo funcionan los CFDs, yo no me hubiera ido de TCC. ¿Para qué? Si yo tenía un buen trabajo, pues una remuneración que era, comparada con lo que dan en el mercado, pues actualmente era buena. Ujú. Y hubiera podido empezar a operar más largo plazo. O sea, un gráfico de 1 hora, 4 horas, 30 minutos. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, digamos que la decisión sí fue mala, pero por desconocimiento. Y no digo pues que sea culpa de alguien más, fue culpa mía por no haber investigado más. Fue más una decisión basada en lo que hasta lo que en el momento conocía. Pero bueno, ahí vamos y alguna cosa se va a hacer. Pero para mí, ya respondiendo a la pregunta, lo que se debe hacer en principio es asegurar tu fuente de Algo ingresos que- fija y empezar a operar a largo plazo, que no te presione mucho la mente, porque vas a poder desarrollar tu operativa y probarte vos mentalmente que puede ser rentable. Es que vos tenés primero que demostrarte a vos mismo que puede ser rentable. Si vos te lo demostrás, ya sí, en ese caso puedes pensar en vivir del trading, pero renunciar para demostrártelo después, ya de entrada te estás Es que la presionando presión de fuertemente. tener que ganar o ganar, weón, juega Eso es un duro. papel muy importante. Claro, porque es que si no ganas, no comes, así de simple, eso es todo. Si no ganas, no comes. Ujú. Cambio, si vos estás trabajando, no me van a decir a mí que no va a ser mucho más sencillo vos meter una posición, sabiendo que tenés un ingreso fijo, ya vos metes tu Ah, posición, según tu análisis y todo, perdí, bueno, listo, no voy a trabajar, ya, eso es lo que pasó. Y ya sé que y vas a saber la tranquilidad que igual, pues si se perdió esa posición o se perdió un mes perdedor, pues vas a tener ese otro ingreso que te va a dejar poder vivir. y si ganaste, pues mejor aún, es un ingreso extra. Uy, Entonces, para mí lo que se debe hacer en principio es no dejar el trabajo, no dejarlo, más bien buscar opciones que te permitan operar, pero sin dejar tu fuente de ingresos principal, sea la que sea. Para poder pensar en vivir del trading, lo primero que hay que hacer es demostrarse uno mismo que uno puede ser rentable. Es que es muy sencillo, vea.
supongamos una rentabilidad bien bajita mensual, que te dé 1%, que vos te ganes un 1% de tu cuenta, ¿cierto? Independientemente del valor. Si vos después de un año tenés un promedio de 1% mensual ganando dinero, obviamente van a haber meses de 5, 6, otros meses vas a perder, pero el promedio te da 1% mensual. Después de un año vos vas a tener una renta de 12%, ¿cierto? Entonces, ¿eso a qué deriva o qué lo hace concluir a uno? Que de entrada, si vos quieres pensar en vivir de esto, tenés que tener una cuenta responsable, una cuenta grande. Porque si vos vas a entrar con 1.000 o 2.000 dólares, pensando que te vas a sacar tu salario, pues haces la cuenta de cuánta rentabilidad tienes que sacar mensualmente. Estamos hablando de un 20 o 30%. Eso no lo logra nadie, pues. Es imposible. No, vale. Entonces el camino es asegurar primero tu entrada, desarrollar tu operativa. Y si vos después de ese año te demostraste que sos rentable, un año es mucho tiempo, en un año vos vas a pelear o vas a tener problemas, te vas a sentir mal, te vas a sentir feliz, vas a pasar por un montón de situaciones emocionales que te van a afectar la mente. Y si vos después de un año lograste ser rentable, eso a mí que me dice que tu mente fue capaz de separar la parte del trading, la parte operativa, de tu vida personal o de lo que está pasando en tu vida. Y si vos logras hacer eso y logras ser rentable, teniendo esa capacidad de separar las cosas, ya estás listo. Ya el dinero no es problema, porque el dinero te lo vas a conseguir en cualquier parte. Sea con personas que te presten el dinero o lo que sea. Hay mucha gente que tiene dinero y no sabe qué hacer con él. Eso es lo de menos. Pero lo primero es vos tener la mente fuerte y saber que sos capaz de ser rentable y que puedes generar una rentabilidad a largo plazo con el dinero que tengas. Eso es lo principal. Y prácticamente ahí lo que acaba de decir fue el primer tema. No, marica, y es un tema muy importante porque, como le digo, muchas de las personas que empezamos en esto, bueno, estamos en esa situación, trabajar y hacer esto al mismo tiempo. Claro, Pues no, es un paso que no hemos importante. hablado de gráficos ni de estrategias, de nada. Entonces lo principal, o sea, vos puedes operar Wyckoff, ondas de helio, tendencias, lo que sea, pero si no tenés gestión, no tenés nada. Si no tenés gestión de capital y no sabes cómo vas a reaccionar ante una pérdida o ante una ganancia, o cómo la vas a gestionar, no hay nada. Así de sencillo. Sí. Bueno, estos chicos como que no llegaron. ¿Cuál era el otro tema, Roberto? No, pues teníamos el tema de las pruebas de fondeo. Bueno, íbamos a hablar de los términos para la marcación de los O eventos de de Juan Wyckoff. Carlos y Leandro, ¿les quedó claro? ¿Tienen alguna duda respecto a las pruebas de fondeo o algo para agregar? Allí como que se me ha ido y ha venido la conexión. Sé que estaban hablando sobre los CFD. Yo que sí quería preguntar, los CFD esto es cierto, pero también veo que trabajan futuro con CFD. No, eso no lo sé. No lo tengo claro. Sí, pero o sea, los CFDs son un mercado aparte. Y no quiere decir que se trabajen futuros con CFDs, sino que los CFDs lo que hacen es replicar a otros activos. Entonces, el ejemplo con el que nosotros trabajamos es el S&P 500. El S&P 500 es un activo, es un índice que tiene su contrato de futuros y su participación pues, en el mercado de futuros. Los CFDs lo que hacen es replicar el movimiento del índice, pero no en el mercado de futuros, sino en los contratos por diferencia, o sea que son los CFDs. Y la diferencia ahí radica no en el movimiento del precio, aunque hay pues ciertas diferencias en el movimiento del precio en cuanto a valores, pues, pero la forma de la gráfica es igual. Yeah. Pero la diferencia radica es más que todo en el mercado como tal. O sea, vos en los futuros sabes que tenés
un contrato, dos contratos, tres contratos, o sea, no puedes fraccionar las posiciones. En CFDs vos puedes entrar con 0.02, 0.05, 1 o más, dependiendo pues de lo que vos quieras participar. O sea, ahí se nos permite trabajar suite, que le llaman, ¿cierto? A largo plazo. Sí, claro, no, y en futuros también. Sino que en CFDs a lo que yo me refiero es, por ejemplo, vos tenés un capital X y querés entrar al mercado con un 1% de riesgo. Ese es tu riesgo por operación, ¿cierto? Pero resulta que en los futuros, como no te dejan entrar sino mínimo con un contrato, ese contrato te está obligando a utilizar no 1% de riesgo, sino que te está obligando a utilizar un 5% de riesgo de tu capital. Es decir, estás entrando muchísimo más apalancado de lo que te permite tu gestión de capital. Mientras que en los CFDs, sabes la misma situación. Para poder entrar con ese 1% de riesgo por operación, tenés que entrar no con un contrato o con un lote, pues que se llaman los CFDs, sino que tenés que entrar con 0.04, ¿cierto? O sea, menos de un contrato. Entonces, desde ese punto de vista, la gestión de capital la puedes desarrollar sin ningún tipo de problema. Y cómo te afecta eso a la mente? O sea, es muy diferente porque vos sabes que si perdés un trade en el que arriesgaste un 1% de tu cuenta, pues no hay lío. Finalmente es lo que estabas dispuesto a hacer o dispuesto a perder. Pero si lo hiciste la misma posición en futuros y te estopeaste, ya perdiste un 5% de tu cuenta. Eso mentalmente te afecta mucho porque sabes que ya es un golpe más fuerte. Ya tu cuenta no resiste varios golpes de ellos. Entonces esa es la Y sí se puede saber cuánto, por lo menos, tú sabes que en micros, en futuro hablamos de $5, ¿cierto? Un punto. Sí. Acá cuánto sería el PIB, es que se llama, ¿cierto? Sí, PIBs o dependiendo del activo. Los de Forex son PIBs y en futuros, pues, o los instrumentos de futuros son puntos. Ok. Pero eso también es la ventaja, que dependiendo del lotaje con el que vos entres, vos mismo le pones el valor a tu punto o a tu PIB. Dependiendo de qué, del lotaje. Es decir, si yo entro con un lote y ese lote representa X% de mi capital, pues yo defino que un punto para mí van a ser $10, por decir cualquier cosa. Pero si yo quiero entrar con menos, yo puedo hacer que ese punto valga $5. O sea, lo puedo manipular de tal manera que lo haga igual a cómo funcionan los futuros, sean los micros, los mini. Y eso se divide entre el número de puntos que eso vale, ¿cierto? Un ejemplo, serían 10, si son $10, $1 por punto, ¿cierto? Sí, eso lo controla uno con el lotaje. Al principio vos tienes que hacer una tablita pues en Excel o algo que te haga o que te calcule para que si vos querés replicar, por ejemplo, el microfuturo, entonces vos decís, listo, yo quiero que mi punto valga $5, listo. Entonces, si yo quiero que mi punto valga $5, ¿con cuánto lotaje tengo que entrar? Para un riesgo de 1% de mi cuenta. Entonces uno hace el cálculo y el resultado le dice, estoy diciendo cualquier cosa. Tenés que entrar con 0.6 lotes. Listo. Entonces vos ya sabes que la próxima vez que entres a mercado, entras con 0.6 lotes y sabes que un punto de movimiento del precio equivale a $5. Eso es todo. Pero si ya vos querés poner un stop más grande, entonces haces que tu punto valga menos. O sea, usted dice, yo por gestión quiero mantener mi tamaño de stop en $10, ¿cierto? Que es más o menos lo que uno trabajaría en futuros, pues, un stop de 2 puntos, más o menos $10 o serían $10 pues en los micros. Pero esos mismos $10, vos en los CFDs puedes hacer que tengan un tamaño no de 2 puntos, sino de 5 puntos o 10 puntos, lo que vos querás. Y obviamente, si el precio te da la razón y empieza a correr a tu favor, pues también las ganancias van a ser menores, porque ya el punto no vale $5, sino que vale menos. Pero, sí, es una ventaja, claro. Pero es una ventaja que tu posición va a ser ganadora, es decir, puedes aumentar tu porcentaje de acierto. Claro.
Yo creo Sí, que les sí. podemos compartir el archivo en Excel, donde se explica como un poquito cómo funciona el tema de los puntos en los CFDs. Sí, eso se Ah, les sí, puede bueno. pasar yo se los paso al grupo El grupo. para que Sí, tengan sí. ahí el conocimiento pues de... ¿Y con cuánto se puede iniciar? Ah, no, en CFD se puede iniciar con muy poquita plata. Usted puede abrir una cuenta sin ningún tipo de capital. No te exigen que tenga que ser, un ejemplo, $100, $50, $10. No, no te lo exigen. Pero pues obviamente no es No lo puede empezar con lo que recomendable. quiera. Sí, usted puede entrar con lo que quiera precisamente por eso, porque usted puede fraccionar sus posiciones. ¿Y el margen? El Tampoco te lo margen, exigen. no hay margen. No, ok. El margen es el stop. Bueno, más el spread, que es Ya. la comisión. Allá no se cobra comisión por posición, sino que te cobran es un spread, que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta que haya en el mercado en el momento en el que pusiste tu posición. Normalmente Mm, son 10 centavos, pues es muy barato. sí, sí, bien. Ah, pero parece bien. Y por el tema de la manipulación, no sé, el mismo gráfico de ese de futuro, ¿cierto? Sí, el De los gráfico, o futuros. sea, como yo te digo, el gráfico tiene la misma forma. O sea, si el SP en el futuro sube, en el CFD va a subir. Y si baja, baja. Y, o sea, tiene la misma forma. Lo que sí varía un poquito es el valor como tal. O sea, si en el futuro subió a los 3.000 puntos, en el CFD llegó a 3.005 o se quedó más abajo. Pues eso ya varía un poco. Pero si vos estás operando CFDs y estás trabajando con tu gráfico, pues no tienes que tener ningún problema. Si estás trabajando en el gráfico de CFDs, ¿para qué vas a mirar el gráfico de los futuros? Pues no tiene sentido. Vos estás trabajando con tu gráfico, estás analizando tu gráfico, entonces la graficación que te están dando es la que tienes que trabajar. Ahí lo único que cambiaría error un poquito, pues, o que cambia es el volumen. Pues habría que mirar ya el volumen, lo que os voy a explicar la vez pasada. Pues puede mirar uno el índice como tal, el volumen, y ya el gráfico uno del CFD. Exactamente. Y Pues de si uno hecho, utiliza el volumen. eso, si usted utiliza el volumen, eso sí, el volumen sí le toca que lo mire en una plataforma de futuros, porque el volumen en los CFDs no es confiable, no es para nada Ah, confiable. ok. El volumen Ya, sí ya. toca que lo mire, por ejemplo, yo conozco o he visto personas que operan así. Tienen sus indicadores y su volumen calculado en la plataforma de Ninja, ¿cierto? En Ninja Trader, ahí ven el precio, hacen su análisis y tienen su volumen, pero la posición, o sea, el dinero real, lo invierten en el CFD. ¿Por qué? Porque el movimiento del precio, como les digo, es igual. Pero si el futuro por volumen o tu análisis te dice lo que sea, te dice que el precio va a subir, entonces usted mete la compra en el CFD y la protege pues donde la tenga que proteger según su estrategia. Ya. O por lo menos tendrías que ser muy bueno en contratendencia como para que te vaya bien si no quieres mirar el volumen. Eso, pues no ser muy bueno, tener una estrategia o un método de trabajo que no use el volumen, que también los hay. Por Sí. ejemplo, el que yo uso, pues yo no utilizo No, el sí. volumen. Yo simplemente miro el precio y ya, ningún indicador, nada, yo solo miro el precio. Pero entonces por eso a mí digamos que me gusta más el tema de CFDs y operar en MetaTrader, porque yo no tengo que mirar nada más que el precio. Ya, pues no me complico con indicadores ni nada de eso. Pero no quiere decir que no se puede hacer con volumen y con indicadores, claro que se puede hacer. Cualquier metodología sirve, pues sea como sea lo que tú uses. Como decía Roberto ahorita al principio, lo importante es la gestión, pero cualquier metodología sirve. La de cualquier academia, la de cualquiera que ciclos, Wyckoff, ondas de helio, lo que sea, lo importante es el tema de la gestión. Exactamente. Y lo bueno es que, pues normalmente las personas como nosotros entramos con bajo capital, pues precisamente esa es una restricción importante, el capital, que tendríamos que trabajar con posiciones muy pequeñitas, pero los futuros, sea micro o sea mini, nos exigen posiciones más grandes. Entonces ahí, desde ese lado, pues no hay como mucho beneficio.
Igual pues no digamos hablando pues de CFDs porque ya eso digamos que la vez pasada ya lo tratamos en profundidad. Igual si hay cualquier duda pues ya saben muchachos que siempre estamos disponibles. Lo otro que íbamos a tratar era lo de los términos de la metodología para los que vamos a usar pues nosotros. No sé si ustedes pues Juan Carlos, Leandro y Aleja y Juanjo que trabajan en Wyckoff tengan alguna propuesta para las entradas, pues el nombre de las entradas, para no estar utilizando las de las otras academias. Pues mira que en los videos que subimos o que yo subo de Wyckoff, sí habíamos pues como Ella los- etiquetado algo. Pues la propuesta sería esa o mejorarla, si se pueden mejorar. Lo que es el back, el primer back o el back de confirmación, o se puede poner back 1 o back 2. Ya lo que son los testeos, soporte y resistencia lo tenemos marcado como S y R. Las sacudidas que la tenemos como shake o SK. Los testeos, los falsos rompimientos FR, o los rompimientos efectivos RE, o sí, creo que es en eso, soporte, resistencia, sacudida, testeos, falsos rompimientos, rompimientos efectivos y los back, que sería el primer BAO y el segundo back de confirmación. Sino que en el libro de Wyckoff sí hablan de otros términos, sprint, la primera parada, el salto del arroyo, o el salto al hielo. Entonces, pues sería como combinar esos dos o algunos que se puedan sacar del libro o dejar los que yo tengo en YouTube. No sé si ellos, si ya han mirado, tienen claridad en esos términos o si hay alguna duda sobre esas etiquetas que hemos puesto. Sí, no, yo los he visto y está bien, son parecidos pues son como guiados del libro, pero pues no los mismos. Lo que sí te diría ahí es como en los back, que no queden 1 y 2 para que nos desliguemos total de Golden con el N1, con la numeración, no con los números. Como lo de ella ahorita el de confirmación o el otro, pues como darle un nombre diferente y que no sea back 1, back 2 o así. Es como Ajá. lo único que vería yo ahí. Igual, por ejemplo, ellos, ¿a qué le llaman el N1? Para las personas que tenían dudas, el N1 ellos le llaman como a la primera entrada que se da después de la sacudida, el retroceso que se hace sobre el soporte, ellos le llaman ese N1, que es como el de nosotros, la entrada en el shake o en la sacudida. Ellos le dicen N2 a los testeos que hacen sobre el soporte o sobre la resistencia, ese le llaman N2. Y el N3 lo llaman al primero después del salto al arroyo, o sea, el primero en el retroceso le llaman ese N3, después de que sale y rompe el rango, le llaman N3. No sé si, a ver si de pronto puedo compartir acá. Yo estaba aquí haciendo el dibujito como para ver cómo los podríamos llamar. A ver. Y el N4 al back de confirmación. Después de que se va a la continuación, después de que se va a hacer el N3, se devuelve a hacer el N4. Vamos a ver si me deja compartir acá la pantalla. Ah, pero a mí no me deja compartir. ¿No? No, tiene que ser el administrador. Ya, inténtalo ya a ver si te deja. Permisos, Robert. Ahí sí. Sí. Ahí sí ven. Sí. Bueno, acá esto, por ejemplo, este amarillo, el de rango amarillo, vino a ser el back de confirmación del rango verde. Entonces a este lo llamábamos back o segundo o back de confirmación. Este es el que ellos llaman N4. Este segundo back. El N3 lo llaman ese acá, cuando despega y confirma acá. Se llaman N3.
despegan, rompen o hacen el salto del arroyo. Aunque ese trade Y en es el retroceso ese trade es más viene en el rompimiento. o en el rompimiento, pues acá no se devolvió de uno, sino que vino y hizo acá el back al soporte. O acá, aquí a veces se devuelve inmediato y hace el primer back o N3 que ellos llaman. Y el N4 es este que ya ellos confirman, aunque este ya es muy macro, pues. O aquí se ve mejor en corto. Pues este lo llaman N3 aquí en tendencia bajista. Este acá lo llaman N3 después de sacudida, testeos, rompe el rango, inmediatamente retrocede al soporte y este es el N3 y acá sería el N4. Este finalmente falló. O sea, en la confirmación de este back a ellos le llaman el N4. El N1 es como este. Esta es la sacudida. Ingresa al rango y en el retroceso a este le llaman ellos el N1. Pero también yo creo que es inmediatamente, o sea, puede ser directamente en la sacudida, la entrada, o inmediatamente, es muy parecido al N3, es inmediatamente rompe la zona, son trades de rompimiento. Rompe y de una cuando se apoya, de una lo toma. Exacto. Acá. A ver de pronto otro ejemplo por acá. Este podría ser un N1, o sea, sacudida, entra y este sería el N1. Estos testeos para ellos son los N2. El tema del N3 me parece muy complejo porque es como, muchas veces estos son engaños realmente o falsos rompimientos. Entonces mucha gente los toma acá y resulta que retrocede. O sea, no se va de inmediato, sino que retrocede. Entonces esos trades me parecen súper duros. O el primer back que nosotros llamamos. Son bastante duros. Bueno, Sí, pues, a mí me parece que, pues, no sé, es verdad lo que dice Juanjo, como desligar ese tema de los números. sí, Pero, claro, es que... o sea, me parece que lo que es la entrada en sacudida están claras, pues, eso no Sí, no hay mucho que variar. Sí, sacudida y test. Pero los back, no sé cómo, o sea, uno de los dos puede ser back, que yo pondría el segundo. Ese es el back, pues, original de Wyckoff. Y no sé si ese primer back, no sé, a mí me parece que esa entrada es como un poquito, no sé, tiene sus condiciones particulares que es como maluquita de tomar. Pues no creo que ninguno de nosotros aquí tome ese trade. Y es duro, sí. Yo no, por lo menos ese back nunca lo tomo. Mentira, Creo que Kenny es el que lo toma. Sí, y Juan Carlos también en estos días mandó la posición del que la toma en M30, en 30 minutos. Era un M3. Continuación micro, sí. No es que la tomé en M30, sino que cuando mandé el pantallazo, sí. Lo tomé de esa forma para que se viera completa, pero yo la tomé en M5. Ya entiendo. Sí, él la mandó en M30 para que se vea mejor por él, porque lo estaba haciendo en el celular. Ya entiendo. Sí, pero cuando la mandé en M30, sí, pues, se veía ahí patentico que era un... Pero Juan, ¿cierto que tú tomaste ese trade? La continuación micro. Sí, trato de tomar la continuación. He querido practicar tomar uno contra tendencia, pero nunca se me da. Entonces, trato de tomar la continuación. Pero quiero practicar ese que les comento, porque da muchos puntos. Tomar el giro, pues, por decir la sacudida, ¿o qué? La sacudida. La sacudida y el back de confirmación son las mejores entradas para mí. Es el trade que bueno, la sacudida por todo el recorrido que da. Mira, el viernes que se tomó, mira que yo inicialmente sí lo alcancé a tomar, pero como lo puse en break-even, manipuló con esa mecha y me sacó, pero después dio como 30 puntos.
Claro. Pero ese trade de la sacudida es muy bueno, de hecho. A nosotros nos gusta escoger los cuchillos cayendo. No, y es de aprender a cogerlos, así ya te hizo la parada. Espere el movimiento del precio en estas dos movimientos que hace, sea en V, sea en doble piso. A mí me gusta mucho, o sea, si se puede, entrarle acá, después de que hace la parada, entrarle aquí de una, donde hace el movimiento del precio en contra. Entonces, Sí. sea en esta V, sea que se devuelva o que engañe, o sea, que engañe o que saque aquí el desgaste y se vaya. Entrarle acá en el Sí. primer pico, porque aquí coges de las 4 opciones, 3, o que se vaya de una o que haga el desgaste acá. Ya si es el engaño, pues listo, perdiste el primer tiro, le entras más abajo. Pero este trade es el que más me gusta. Yo le pregunto, usted trabajan con el volumen, ¿verdad? Con el volumen, digamos que yo reviso el volumen en el análisis premercado. Reviso los volúmenes que hayan atípicos o los volúmenes donde sea presencia de oferta y demanda. Pero en el momento de la entrada, casi que el volumen un poco lo uso, es más como o por lo menos yo sé que Kenny usa mucho el volumen, y él sabe mucho del tema del volumen. La intención de las velas y, y la intención de las velas ahí, solo la intención en la entrada. Y ya el tema del volumen es más como en el análisis macro o análisis de premercado. Pero para temas de soporte y resistencia, ¿lo Exacto, utilizas? de presencia, exacto, presencia de oferta y demanda. ¿Dónde está posicionada la oferta? ¿Dónde está posicionada la demanda? ¿Y dónde nos puede rebotar el precio? Ese tema del volumen es complejo porque, pues al menos cuando yo trabajaba Wyckoff, no, ese volumen sí no pude, por eso me pasé. Que Porque sí, el volumen es maluco de interpretar. es complejo porque entonces si hay una vela de intención y el volumen tiene intención, entonces va a romper. Si no, no va a romper. O sea, tiene que ser muy análisis muy macro, muy de lo que va a ser realmente el precio a nivel macro. Sí, realmente Entonces el es volumen, el enredado. volumen hay que interpretarlo trayendo todo lo que es el contexto de Ujú. lo que el precio viene haciendo, todo lo macro. O sea, si vos sabes que te estás enfrentando a una resistencia macro, que en el rango grande, en el rango macro, eh, sabes que eso ya el precio te hizo una sacudida, te hizo varios testeos y el precio ahí te está mostrando volumen, pues hay mucha probabilidad de que ya ese volumen sea un volumen de continuación, que sea un volumen para romper la zona. Ujú. Diferente a que si recién el precio estás entrando recién de la sacudida, te vas a enfrentar a la misma resistencia y te muestra un volumen, pues ahí es menos probable que sea un volumen de rompimiento, más bien puede ser un volumen de parada que muestre ahí que está la contraparte para generar un testeo que sea efectivo y deje el precio dentro del rango. O sea, es un volumen de parada realmente para girar el precio. Ujú. Pero eso es lo O también que... se, o también se puede interpretar que es un volumen para romper. Entonces puede ser eh, una de las dos. O para parar o para romper el rango. ¿Y qué te da esa respuesta? El contexto de lo que viene del precio en macro y en micro. Entonces no, pues eso suena fácil, pero realmente es un poquito maluco de interpretarlo en tiempo real. Por eso decíamos que Kenny es como el que más experiencia tiene en cuanto a la revisión pues, del tema de volumen. Sí, por lo menos a mí me ha pasado algo de que por lo menos yo estoy viendo las velas, la gráfica, y por lo menos va alcista, y entonces el volumen comienza a disminuir, a secar, y yo digo, listo, está aumentando, está disminuyendo el volumen, va subiendo, en cualquier momento busca uno la contratendencia, si piensa uno que va a bajar, y por lo menos tocado dentro y tiene el volumen chiquitico y ¡pum! Continúa. Ujú. Eso es Entonces, lo que llaman, creo, si no estoy mal, una divergencia.
que si el precio está subiendo, el volumen debería ser también altico, pues debería ser así, pero no. Eso creo que le llaman divergencia. Sí, es que es como lo decíamos, esa situación se presenta también dependiendo de en qué parte del gráfico estemos a nivel macro. Porque, ¿qué hace el institucional? El institucional compra en los niveles relevantes, en los soportes y en los niveles pues, de rompimiento en esos bars. Entonces, compran ahí e inducen a la gente a que compre. Entonces, el precio sigue subiendo, subiendo, pero finalmente la tendencia, ¿quién es el que la desarrolla? Es el público. El público compra en las tendencias, mientras que en las tendencias, hablando pues de tendencias alcistas, el público compra en esas tendencias alcistas y por eso el volumen se ve disminuyendo. Mientras que el que les está vendiendo es el institucional. El institucional le da la contraparte al público. Pero si el institucional considera que el precio todavía no ha llegado al nivel donde él quiere sacar sus beneficios por completo, pues ¿qué hace? Inyecta más capital para que el precio siga subiendo y que el público siga comprando y él seguirles vendiendo. Entonces, cuando ya llega el precio que el institucional considera que ya está suficientemente valorizado el activo, ahora sí, frenan el precio y empiezan la campaña de distribución y empiezan a vender. Pero entonces esa interpretación del volumen es compleja por eso, porque hay que combinarla con las estructuras y saber dónde estamos ubicados y saber qué es lo que está pasando en el gráfico. O sea, si realmente ya es momento de que se dé un giro o es momento de que se produzca una continuación. Si ya hay estructura para girar o si la estructura simplemente no nos ha dicho que el precio ya debería girar. Entonces hay que saber también interpretar eso para tomar la decisión finalmente si se compra o se vende. Eso es lo que realmente debería pasar pues con la interpretación del volumen. Es duro, inclusive pues tenemos pensado montar una clase teórica solo de volumen para y ser como lo más claro, lo más simple, que sea más desmenuzado, como más, que se pueda entender mucho más fácil, porque es un temita maluco. Sí, ahí sí estamos esperando pues que Kenny nos responda con esa clase de volumen. No, y si no es que ni lo hacemos nosotros, es que está muy encartado con el niño, porque está solo con el niño y no puede entrar. Sí. Bueno, pero entonces definamos cómo vamos a dejar entonces la marcación Las entradas. de las entradas. O sea, Yo creo que el realmente soporte. la discusión se centra es a definir lo que van a hacer los dos backs. Exacto. Ujú, exacto, soporte, lo que es soporte, resistencia, sacudida, testeo, el primer buy y el segundo buy, primer buy o back de confirmación. Espérame que Leandro está escribiendo. Lo que pasa es que sí, que Leandro Ujú, tiene como problemas con el internet, entonces para igual está quedando grabado. sí. ¿Qué estamos hablando? Ah, bueno, sí, los backs. Hombres. Yo diría Nada. que el back grande, o sea, el que llamamos como back de confirmación o segundo back, que quede simplemente como back, porque por Wyckoff es un back, ese es el back, el original. El primero, que es el de Pues rompimiento, que ¿cómo es deberíamos, que se llama ese en el libro? Ese primero. ese back se llama Es- el WEC, pero ese primer back, perdón, que realmente no es una entrada Wyckoff, sino que es una entrada más de rompimiento que se ve en los ticks, que se ve pues en la gráfica de ticks, deberíamos llamarla más algo así, como una entrada de rompimiento o no sé con qué nombre ponerle, algo que de sea como con el ruptura. rompimiento. Es una ruptura, el trade de ruptura o la entrada de ruptura. Bien.
Parece entendible ¿cierto? y fácil de recordar. Tendríamos la sacudida, tendríamos el test, la ruptura y el back. El back. ¿Qué opina Aleja? La sacudida del fuego. Sí, Disculpe. la sacudida es el fobo. Bien. Y esa sacudida pues tiene sus variantes. Se puede entrar justo en el fobo, pues en la sacudida, o se puede entrar en el reingreso a la zona. Es decir, cuando se hace como esa pequeña ruptura, cuando el precio reingresa al rango. ¿Y cómo sería ese, el de ingreso? ¿Cómo lo llamaría? El de ingreso a la zona. En la ruptura, pues es que es la misma sacudida, o puede ser, no sé, pues no sé, no había pensado eso, como ponerle también un nombre a esa otra entrada. En el fuego tener dos, Sí. dos entradas. Aleja, mostrarnos por otra vez la pantalla para ver ese trade que está mencionando Juan. En 6:10. Eso, ese es perfecto. Ahí. Entonces, ahí está marcado la sacudida, SK, ¿sí o qué? La verde. Entonces, la entrada puede ser directamente ahí en la sacudida, pues en el fobo, o en ese movimiento pequeñito que se ve justo después de la ruptura. Esa es la otra entrada que también sería pues la sacudida. Ahora, ¿cómo llamarle a esa entrada que es de reingreso? ¿Se puede llamar así? El reingreso. ¿Qué opinan? Sí, está bien. Que realmente sí es un reingreso. La entrada ¿cómo se llama? Entonces quedaríamos sacudida, reingreso, test, Eso. ruptura y back. Sí, me parece que queda bien, entendible. Sí. Reintegro. ¿Qué opina? ¿Qué opina Aleja, que es la que hace los videos de Es la White? que los olvidé, ella es Sí. ella es la principal, que esté de acuerdo. No se escucha. Creo que ya tiene el Tiene el micrófono micrófono apagado. apagado. A ver si yo se lo puedo. Ahora sí. Sí, ya. Sí, ya. Hablando sola. Sí. Que este reingreso suena raro porque reingreso pues es más como el primer back que reingresa al rango. Pues es algo así. No, pero es que el primer. Sacudida. Sí, ¿Cómo, sí. cómo? Hágale, hágale. O sea, que este llamarlo reingreso, no sé, porque, o sea, reingreso al rango es más como este, como el primer back. No, pero es que los bats ya no reingresan al rango. Los bats ya son por fuera del rango. Ya se van. Pero entonces, ¿a cuál le quieren llamar reingreso? Es que escuché algo de reingreso. Sí, sería a este. Espera, a dos rayos, espere. Deje la pantalla ahí quietecita y verá. Ok, Vea. Esta, o sea, la entrada aquí o la entrada sí. aquí, estas son sacudidas, Ujú. ¿cierto? Serían sacudidas. La entrada aquí sería un reingreso, Ah, listo, listo. sería la entrada de reingreso. Aquí, si hubiera llegado pues a esta zona, este sería un test. Un test. Aquí, cuando rompe, que él hace este movimiento para irse, este trade sería una ruptura. RT, pues no sé cómo llamarla. Después miramos las etiquetas, ruptura. Y ya El back. este sí es el bar, que es el bar Ah, ok. original de White. Sí, me parece bien. Está chévere así. Sí, Entonces, este sí, reingreso, pero Sí, es reingreso de la sacudida al rango. Ahí sí, este ya más es, un testeo que venía a sí, ser, pues que viene y testeó acá, testeó aquí y testeó acá. Pues en este caso eso, no fue así, pero este ujú. sí me gusta más, este reingreso de la sacudida nuevamente al rango, eso.
testeo, testeo, este es el rompimiento, Es la ruptura, trade de ruptura trade de ruptura, y el back. y este el back. Ujú. Entonces Sí, me la parece sacudida bien. queda así, SK. El reingreso, Ingreso, rey. RI, reingreso. El test queda como T, también queda Ujú, así. La ruptura, sí, RT, RT. como retweet. RT. También. Y el back BK, está bien, me parece Ujú, bien. ¿De qué opinan sí, los yo creo que Sí, sí. muchachos? vámonos así. Sí, está Vámonos bien. así. Sí, está bien. Listo, casi nos Qué fuimos. buena. Y Juan Carlos, bueno, Leandro ya se fue, ¿cierto? Es que Leandro tiene problemas con el internet. Ah, bueno. No, igual No, no, está bien, está bien, está bien. se El de pro- la ruptura, yo fui el de la idea. Ah, entonces vamos a ponerle Anda. la marca registrada de ruptura Made in Juan Carlos. no, no le pongamos RT, No, sino JC. no, déjenlo como está bien. Sí, no, no, y los ponemos las etiquetas ahí en el grupo como para que todos vean cómo quedaron ya. Los que estamos, votamos y ese quedó. Y así quedó ya. Así, hacer una listica. Eso. Listo. Muchachos, no sé si tengan alguna otra duda, inquietud. Pues la revisión del mercado semanal, no sé si la quisieran hacer o más Sí, bien o montamos ahorita si un hay, videito al grupo. si hay alguna duda de lo que se montó esta semana. Yo sé que Daniel tenía como una duda, pero bueno, nos dijo ayer anoche que no podía. Creo que él tenía como una duda de la operativa que se montó, del análisis que se hizo, pues hubiera sido muy bueno que él estuviera. Pero no sé si Juan José o Leandro, pues si está todavía, tengan alguna duda del análisis que se montó esta semana. No, por mi lado no quedé como con ninguna No, duda. no lo vi, en serio, disculpen. No, no lo. Ah, no, no Sí, hay problema. creo que fue Daniel el que nos dijo que tenía como una duda. Ah, bueno, muchachos, entonces yo creo que por ahora podemos dejar así Ya. y ya más bien ahorita en la tarde, si algo ya compartimos al grupo un análisis pues más macro de lo que va a ser la semana, de lo que se espera. Listo. Y acuérdense, porfa, de compartir el Excel que quedamos pendiente ahora del cálculo de los Sí. lotes. A ver, yo les muestro, si quieren, voy a compartir mi Hágale. pantalla. Entonces quito yo esta, ¿cierto? Sí, por favor. Listo. Espérame, yo abro la plantilla. A ver si en este lo tengo. Ahí ya están viendo. Ya, ¿Sí ven? sí, Sí, ahí ya se ve. Bueno, entonces esta es como la gráfica, espérame, como la gráfica de la tabla donde se calcula como los lotajes de entrada dependiendo pues del activo. Entonces vean, yo aquí tengo euro dólar y SP 500 y yo sé que el riesgo por operación que yo quiero asumir es de $5, ¿cierto? Eso lo tengo pues Sí. calculado aquí en esa tablita, que es como el tamaño de cuenta, la máxima pérdida mensual, el volumen mínimo de entrada y el riesgo por operación, que en mi caso es 0.5%. Entonces esos son $5. Entonces, con esos $5, yo en euro dólar y en todo lo que sea Forex,
yo quiero manejar tamaños de stops que oscilen entre 15 pips como mínimo y 20 pips como máximo. Entonces este es mi espectro de stops. Y para ese espectro de stops, mi volumen de entrada es de 0.03, ¿cierto? Ese cálculo, pues yo les paso la formulita o ahí está en el archivo de cómo se calcula. Y para el SP500 lo mismo. Yo quiero por entrada manejar un riesgo de $5 y quiero que cada entrada tenga un espectro de stops que se mueva entre los 5 y los 10 puntos de stop, ¿cierto? De tamaño de stop. Y ese lotaje me da entre 0.10 y 0.05 lotes. O sea, si yo quiero entrar en una posición más pesado, o sea, con más capital, entonces tengo que usar un stop más pequeño, que sería ese de 5 puntos. Y eso me quiere decir que debo entrar con 0.10 lotes. Eso es todo. No tiene pues como mucha ciencia. Eso ahí en internet pues ahí está la formulita de cómo se calcula el lotaje en Forex y en CFD después es lo mismo. Y el otro que les iba a mostrar era este, que es donde yo tengo pues como el seguimiento de las posiciones. Aquí está como la curva de rendimiento y el drawdown, que esto es Pero no se ve. lo que hablábamos ahora. No se ve la pantalla. Pues Sí, dice la pero pantalla, se pero no es de plan de negocio. Ah, espera, yo miro a ver si... Ahí ya lo ven. Sí. ahí sí. Eso, entonces aquí está pues como el rendimiento, esas son como todas las estadísticas. Y aquí tenemos como la curva de rendimiento que les decía y la gráfica de drawdown. Entonces vean que el drawdown, por ejemplo, mío, el máximo ha sido de 12%. Que aquí está en la gráfica, sería este mínimo de acá. Y en ese momento estoy en un drawdown, pero está positivo. Es decir, estamos por encima del 0%. Entonces va Juanjo como explicándote más gráficamente lo que es el drawdown. Por decir algo, mi curva de rendimiento subió hasta acá, hasta este valor, hasta este máximo de acá. ¿Sí lo ves? Sí. Por decir, mi curva de rendimiento subió hasta este máximo. Todo lo que yo empiece a caer, o lo que mi curva empiece a caer, es un drawdown. Es un drawdown. Hasta que yo no supere este máximo de acá, voy a seguir en drawdown. Siempre, siempre, siempre. Entonces, todo eso es un drawdown, estoy en drawdown negativo. Hablo de drawdown negativo. Hasta que ya la rompe acá, ya listo. Estoy en ceros Pues, o ya positivo, dependiendo pues de lo que sea. Es lo mismo, soportes y resistencias. Aquí tenemos como una especie pues de resistencia a la curva de rendimiento. Cuando yo la rompa, ya estoy en un drawdown ya es positivo. positivo. Exactamente. Aquí usted, ahí al final usted estaría en uno positivo. Eso. Yo en este momento estoy en un drawdown positivo y aquí tenemos como estoy en 1.7% positivo de drawdown. Entonces, lo que las empresas de fondeo quieren es que vos no pases que este valor, esta caída máxima, sea como máximo, perdón, $1.000, $2.000, dependiendo pues de la prueba que estés presentando. Pero eso no debería ser así en tiempo real, sino a trade cerrado. Es decir, si que yo pueda gestionar mi posición. Como usted lo tiene. Exactamente, que yo pueda gestionar mi posición, pero a trade cerrado. No por el movimiento del precio, pues. Y ya en esta tablita, pues, ya tenemos son como los números míos. Vean que no necesito uno acertar mucho para ganar. Yo de 137 trades he ganado 34 y he perdido 103. Pero vea que cuando gano, en promedio gano 6 puntos y medio. Y cuando pierdo, en promedio pierdo 1,46 puntos. Eso se llama gestión de capital. Eso es gestión de capital. ¿Cómo? No ha quemado la cuenta. Ah, no, la cuenta no se ha quemado. Tampoco ha subido mucho, pues, pero vea que está ahí, se mantiene. Pero se mantiene, que es lo más importante. Claro. De hecho, en esos días estaba sacando cuentas de cuánto había sido la rentabilidad desde que empecé hasta lo que va ahora. Y es un 17%. Entonces, ese 17% en
4 o 5 meses, a mí me parece un muy buen número, porque si yo a ese 17% le pongo un capital mucho más Amplio. grande, pues va a ser una ganancia mayor. ¿Cierto? Ujú. Ahí sí, si yo mantengo estos números en un año, ahora yo sí podría estar pensando, yo puedo vivir de esto, pero en este momento no, porque van muy poquitas operaciones. Eso era lo que hablábamos ahorita, que un stop no significa nada, un stop es una operación más, lo único Eso. que hace es aprendizaje, porque eso es lo que es el trading, es todo un proceso, es como si fuera una carrera cualquiera, donde vos le tenés que meter estudio por mucho tiempo, experiencia, son horas de pantalla, son horas de práctica, son backtesting, son barra barra, lo que sea, pero es de un proceso. Las personas que se estrellan con el trading es precisamente porque cuando entran tienen la expectativa de que es que en un mes van a ser rentables, y eso no es así. Entonces Realmente hay el que verlo trading es todo un proceso, como una profesión cualquiera. Pues, como si una uno lo ve profesión así, cualquiera. no es estrella. Claro. Mira, esas estadísticas o sea, me gustan, a pesar de que has perdido más de lo que has ganado, has mantenido tu cuenta. O sea, tienes una buena gestión del dinero, o sea, envidiable. Sí. La verdad que felicitaciones con eso. Gracias Juan. Y ese es precisamente el mensaje que nosotros queremos transmitir. O sea, no se trata de ganar muchas veces, perdón, sino de cuánto gano, cuando gano y cuánto pierdo cuando pierdo. Eso realmente es lo que te va a disparar una cuenta. Y es lo más duro de vos practicar y de aplicar. Porque de ganar, pues uno hasta por suerte gana. Pero realmente vos gestionar la posición es lo que te da valor. Entonces, no sé, Bueno, y muchachos, está si muy tienen... bacano ese archivo. yo se los comparto al grupo para que lo utilicen pues, si quieren. Oh, de plantilla, excelente. Sí, está bueno. Entonces, no sé, muchachos, si tengan otro tema ahí para tratar o... No sé bueno, no sé si decía, como decía Alejandro ahorita, o bueno, no sé si ya tocó el tema, a ver cuándo podíamos hablar de volumen. de volumen, Queremos listo. hacer una clase teórica un poquito más tocando solo ese tema, más completa. Igual, Pero si el tema de volumen, si quiere lo podemos tocar la próxima semana, y no sé si alcancemos esta semana a hacer esa clase, pero esa es la no idea. creo que alcancemos, pero sí les quería proponer eso que dijo Aleja, que para dentro de 8 días comprometemos a Kenny para que nos haga un repaso así como bien, Mono. que sea bien carnudito, pero cortico del tema de volumen. Ujú. Sobre todo pues que la mayoría operan Wyckoff para que Entonces, lo tengamos bien clarito, listo. No, y si Kenny de pronto no puede, yo me comprometo entonces a hacerlo. Lo hago Vale. yo, y también pues muy bueno que él estuviera por el tema de lo de las pruebas de fondeo, para que nos dé pues como su punto de vista, que esa era la idea pues de hoy, pero pues lastimosamente no pudo. Pero la idea era hoy ese tema de las pruebas de fondeo. Listo. Entonces quedamos así, muchachos. así quedamos. Feliz día. Bueno, que Listo, estén bien, chao, se gracias. Que les vaya cuidan, muy que bien. Chao. descansen. Estamos hablando, Chao. chao. Bueno.